Hola, buenas noches, amigas y amigos. Aquí estamos una temporada, se dice pronto, una temporada más en La Caja Negra, el programa de debate de actualidad. Y estamos con renovados bríos, con renovado interés, porque como nosotros eso, vivimos de la actualidad y como la actualidad está cada vez más desbocada, pues nos desboca a nosotros también. O sea que si nos desbocamos mucho durante el programa, disculpen o disculpar, que vamos a tutearnos. Así que para empezar la temporada empezamos pues con un programa sobre la apertura de curso, ¿no? Que nos depara el curso, el sentido. Bueno, el curso empezó hace un poco, hacía 3 semanas, ¿no? Pero bueno, curso político, ¿no? Este es un programa fundamentalmente político, ¿no? Pero bueno, estamos en la apertura todavía. Y para abordar la apertura de curso, pues es muy fácil, es cada vez más fácil. Sin ir más allá de 3 o 4 días tenemos la imputación no, el procesamiento de la esposa del presidente del gobierno, que está prácticamente hecho, el procesamiento que está hecho del hermano del presidente del gobierno, el procesamiento que está hecho del fiscal general del Estado, Cerdán y todos estos, pues con todo lo que salió este verano de sus relaciones personales tan poco recomendables. O sea, tenemos un tren de escándalos, un tren lleno de vagones, cada uno con docenas de escándalos, y para abordar, digo, estos escándalos y otras cosas, porque no, la vida no se reduce a los escándalos, ni mucho menos, ¿no? Pues 4 invitados, y que pago invitadas, soy mayoría. Lo siento, José Luis, pero pasas a ser invitada. Yo también. Bueno, presentadora. Que presento de allá para acá por el orden de derecha a izquierda, no hay ninguna prelación, ¿no? En primer lugar, Sharon Calderón, que es filósofa. ¿Qué tal, Sharon? Bienvenida. Bien hallado, muy bien, muchas gracias. ¿Preparada para la nueva temporada? Hombre, por favor, con ganas incluso. Con las uñas ya también, las garras. En segundo lugar, Susana Álvarez Otero, que es catedrática de Economía. ¿Qué tal, Susana? Bien, pero todavía no soy catedrática de Economía. Soy falta profesora por salir titular en el BOE. acreditada. No, falta el concurso. Así que nada, estoy en capilla y muy nerviosa. Así. A ver si te trae mala suerte este cierre. Exactamente. Bueno, ¿qué tal? ¿Preparada? Bien, encantada de que me invites de nuevo y muy feliz con bueno, estos pues excelentes en tercer lugar, contertulios. a mi izquierda, José Luis Magro, que es catedrático, ya no estás en expectativa de filosofía. ¿Qué tal, José Luis? Bien, buenas noches y encantado de volver aquí a esta tertulia para afrontar... Templo del saber, como digo yo. Para afrontar en lo que podamos la realidad. Y en cuarto y último lugar, los últimos serán los primeros, Ana Ardison, que es profesora de alemán. ¿Qué tal, Ana? También, bien, a ti ya te veo animada, si no te falta preguntarte, si te noto animada, ¿no? Buenas noches. Bueno, es que no hubo pausa el verano, no, o sea, no hubo pausa. No hubo pausa. No, fue un no parar. Fue un no parar, exactamente, fue un no parar. Sí. Políticamente. Bueno, y entonces la pregunta, hay 1000 preguntas, pero hay quien dice que esto se precipita ya de una manera irreversible y que estamos en vísperas de acontecimientos, bueno, de un adelanto electoral, de una dimisión, de cosas esas. ¿Lo veis así? ¿No lo veis así? ¿O estamos como siempre, creyendo que va a suceder y no sucede nunca? A ver, palabras. Bueno, pues empiezo yo, he sido la más rápida, A ver, la palabra, aprovechando la amabilidad de Javier y la vuestra también, he sido yo la más rápida. A ver, yo creo que una de las últimas veces que estuve aquí, por cierto, tengo que decir que tú pusiste el ojo en Santos Cerdán, hablando de política nacional también, y todos como que pasamos un poco de ti y diste en el clavo, porque a las pocas semanas... La primera vez que acierto. Saltó, bueno, pues diste en el clavo, saltó todo el escandalazo de Cerdán, allí leyéndose el auto en el escaño del diputado de los Congresos, del Congreso de los Diputados, perdón, y yo creo que la lectura es, ya no importa tanto a estas alturas, porque al final queda año y medio para las elecciones, queda año y medio, 2 años, mayo del 2027, yo creo que ya no importa tanto lo que vaya a pasar, si va a dimitir o no va a dimitir, que yo insisto y sigo manteniendo que va a convocar elecciones, cuanto todo lo que ha pasado, es decir,
el peso de todo lo que ha ocurrido ya es más importante que lo que ocurra a corto o medio plazo. O sea, Porque eso va a ser, cruzamos el Ecuador. porque eso ya, quiero decir, es irreversible, ya no va a haber marcha atrás con respecto a lo que pase de aquí a 6 meses, 3, 1 año o mayo de 2027, porque ya no puede alargarlo más. Bueno, sí, podría alargarlo más, podría alargarlo más, pero vamos, con triquiñuelas, vamos a llamarlo así, que no son en absoluto recomendables. Entonces yo lo que creo que ya no puede hacer es borrar todo lo que ya sabemos que ha ocurrido. A ver, ¿estáis de acuerdo? Que ya pasamos el Ecuador, bueno, que ya la suerte está echada, diríamos. Bueno, Aleayacta es, a ver, latinista. Cuando me propusiste el tema, propuso el tema, intenté, como siempre, bueno, yo cómo resumo en una categoría, en un concepto, la realidad en que estamos viviendo. Y a mí se me ocurrió, a la hora de concentrar, decir, un solo Señor, una sola ley y una sola palabra. Genocida, bulo. Es decir, la realidad, el Señor y sus adláteres resumen la realidad siempre en una categoría universal. Genocida, punto. Bulo, punto. Y este modo de proceder genera un relato terriblemente efectivo para aquellos que tienen una sola fe. Este es el problema que yo lo veo muy concentrado. Eso es muy luterano, unas solas, el famoso una sola fe, un solo Dios, y una sola palabra. Eso es luterano totalmente. No, sí. Pero más, entonces, ¿cómo abordamos esto? Es el tema que yo me quisiera tratar, en parte con los datos que tenemos ya, que decías tú, en lo que nos va a venir, porque el procedimiento, el sistema, ha sido muy efectivo. Porque además en cada momento, meten la palabra adecuada y se repite. Genocida. ¿Ha dicho genocida Su Majestad el Rey? Ay, no lo ha dicho. Etcétera, etcétera. Pero, bueno, yo creo que no está colando, pero... ¿Que no está? Que no está colando el relato, no. ¿Qué va? En el momento en que en la sexta, en la 4, empiezan a desmontar las propias mentiras, pero da igual, porque es que este señor, yo creo que está haciendo escuela. Yo siempre dije que ZP hizo una escuela. Sarkozy expresó su admiración. ZP es hacer lo que le diera la gana, independientemente de lo que dijera la gente. Y este está creando la nueva escuela y estoy segura que los demás dirigentes europeos están estudiando cómo aferrarse al poder. Sí, porque lo borda. O sea, es que da igual lo que pase, lo que diga. Hoy mismo, con la que está cayendo, salió a decir que sí, que él es candidato, que yo hablo con el partido, que es el único que lo puede echar. Y ahí sigue. El partido como es él, pues ya está. Sí, no, el partido no es él, porque el partido va mañana y le dice a Feijóo, presenta una moción de censura, prométeme cargos, presenta una moción de censura y te voto que sí. Y está fuera. Sí. El partido es el único que puede echar a Sánchez. El único. O sea, los únicos, ¿vale? No es los únicos, sí. Pero no lo veo. Una reunión, una cena en Madrid antes ayer, pero era todo viejas glorias. O sea que nada. Gente que esté en activo. Gente que está en activo. Sí, que en activo, sí. Lo tienen en su mano. Igual que le dijeron a ZP que no iba a ser candidato. Sí. Bueno, pero no lo veo. Y claro, es que a mí lo que me da miedo es que hace 2 días, creo, leí que van a poner la identificación digital para el voto. Pues ya está. Ya sin la identificación digital salió Leire Díaz a decir que había tangado 2,5 millones de votos, que no sabemos cuáles fueron los resultados de las elecciones, en realidad, pues imagínate con la identificación digital. Van a votar desde el siglo XVIII hasta hoy todos. Va a ser como con las pulseras, todo lo digital es susceptible de trampa o de fraude o de fracaso. Pues eso. Susana. Bueno, pues yo estoy de acuerdo con unas cosas, con otras no, pero lo que sí llevo estos días y de esta vuelta, veo el patio muy revuelto y sobre todo muy preocupada y muerta de miedo, pero muerta de miedo por la situación, primero internacional, es decir, llevamos unos días que si drones en el aeropuerto de Dinamarca, que si Rutte diciendo que la OTAN no se moverá, no dudará en derribar un avión ruso. Yo realmente estoy muy preocupada porque esto
antes Eso de es la parte guerra de- de Ucrania, que decía, bueno, esto imposible, no sé qué, y se produjo. Me acuerdo que cuando se produjo, y Zelensky reaccionó, yo escribí un artículo en prensa y dije, esta guerra es un error, se me cayó eso todo es toda parte- la del mundo, eso es parte y del llevamos relato, del 3 años. teatro para Esto no sé, para ojalá convencer a la Dios te población oiga, Ana. de empobrecerse, Ana, porque Dios te hay que oiga que meterse sea en un economía relato, porque en economía Ruth- de guerra para seguir con el Bueno, cuento. Alemania estaba cuantificando el otro día 1.000 euros heridos al día. Es decir, el problema más gordo, al margen de los problemas de la esposa y el hermano que podemos tener, es esto. Entonces, Pero vamos a ver. yo, por favor, un jarro de agua fría a Piensa. todos. Si el señor Putin dice que es un error, que sea un error, pero no le entre al plato, porque si el Rute coge y se carga un avión y el otro dijo que era un error, habemos guerra. Y eso es lo peor que puede Pero pasar. piensa- Entonces, en ese escenario internacional, pues mira, Piensa en- el señor Sánchez, que creo que no va a convocar elecciones y va a aguantar hasta 2027, dijo 2027 y más, espero que no, espero que tenga Sí, más. creo que puede ganar. Espero- Para empezar, puede sacar una con el pucherazo, porque en eso sí se emplean a fondo y saben el sistema cómo es, y después, ¿qué oposición tiene? O sea, ¿qué ilusión genera la oposición en este país? Si nos sale el PP a decir que no hay, que es así, que no hay otras maneras, que es que no se puede cambiar nada, pues ya me dirás tú. Bueno, ¿Qué ilusión genera Él eso? ningunea a Feijóo, se dirige a No, Ayuso y el a que se Aznar. ningunea, Bueno, no, el único que ningunea a que- Feijóo es Feijóo mismo. me alegro que sea el ser la única que tiene miedo aquí, porque si, No, si no, os miedo, parece que pero- es un relato, Voy a genial. animarte, voy a animarte. Me marcho feliz al Voy partido. a animarte, voy a darte un A detalle ver, tuyo. La guerra por de favor. Ucrania, que estamos desviándonos del tema, pero Bueno. es una guerra, es una carnicería, Total, literalmente. totalmente. Pero el alcance es mínimo. Están allí en el Donbass y tal, dándose cañonazos, matándose unos a otros, pero el alcance, o sea, la desestabilización. No, El es que si alcance son pasa, si nuestros cae un avión bolsillos. ruso, estalla la guerra, están cayendo aviones, no rusos, pero bueno, está cayendo en el Donbass todos los días y no pasa nada. O sea, eso no desestabiliza al mundo en absoluto. O sea, mañana cae un avión ruso en Polonia o al revés, un avión si- polaco en Rusia y no pasa nada. si a Las los disculpas jóvenes- se tiran de los pelos, arman mucha comedia. Pero si a los jóvenes ucranianos les están llegando mensajes, sumiros a las armas, tengo compañeros ucranianas Sí. de ajedrez de mi hijo, es decir, familias acogidas aquí, o sea, ¿no ha desestabilizado eso un país? Pero imaginos Pero que nos que- pase. eso Ay, en que nos España, pase ¿queréis que eso, hagamos desde sí. España? Eso es moda, pero no tiene alcance mayor. Si me Eso permitís, espero, si eso me espero. permitís un momento Dios con, te oiga. con respecto al miedo, Mucho. pues está muy bien. O sea, todos sentimos miedo, placer, alegría, dolor. Pero la política no va de emociones. La política real y efectiva no va de emociones. O sea, no Estoy se de puede, acuerdo, no estoy se de pueden acuerdo. tomar decisiones, sobre todo cuando gobiernas, en función de los sentimientos que tú tengas en ese momento. Se deben Totalmente de tener acuerdo. otra serie de cuestiones que son objetivas y sobre todo prácticas para mantener la estabilidad de tu país. Correcto. Necesariamente. Entonces, bueno, tener miedo o no, si me permites, es algo que tú y yo tengamos miedo, pues es algo pues No, me dan miedo las absolutamente palabras del señor prescindible. Rute, que aunque Y el luego, otro no en diga, segundo no te estoy lugar, invadiendo, te tiro con el respecto avión. al relato, Eso da con miedo. respecto al relato, lo que tú la palabra fetiche, ¿no?, que se utiliza en cada momento. Yo creo que la propuesta de comunicación, de agitación y propaganda de Moncloa fue muy efectiva al comienzo, pero claro, como decía Baltasar Gracián, lo bueno siempre dos veces bueno y lo malo si poco menos malo. Va cansando. A mí me sorprendió gratísimamente descubrir la semana pasada, yo que soy fiel vidente de las sesiones plenarias del Congreso, descubrir que por fin Franco había muerto, porque no le mencionaron. Dije, hombre, por fin, gracias a Dios, Franco ha muerto ya de una vez, por todas. Porque Franco desapareció, pero brotó Gaza, ¿verdad? Brotó Gaza como las setas en Pero otoño. eso le está saliendo bien. Y yo creo, ¿Tú que crees? yo creo que esa estrategia Yo creo que está hartando y cada vez más a la gente. Es decir, si te están todo el rato haciendo así, si te están todo el rato empujando, la primera vez te molesta, pero la segunda vez ya dices, oye, déjalo, ¿no? O sea, que hay un momento en el que dices, oye, basta, esto ya no surte efecto para molestarme. Entonces, el tema de la política. ¿Hay que tener en cuenta la política internacional? Hombre, por supuesto. Un país como España no se puede permitir prescindir de tener una política internacional. El problema que tenemos con el gobierno de coaligados de Sánchez y Yolanda Díaz,
siendo lo de Yolanda Díaz Sumar un totum revolutum de partidos que ya se vio en el Congreso, que ya votaban cada uno como les venían ganas, el de Chay, Compromís, votó completamente distinto al resto del grupo parlamentario de Sumar. Lo que tenemos es un presidente que desplaza las cuestiones nacionales en favor de las internacionales, no porque España pueda hacer o deba hacer algo en todas esas cuestiones internacionales, sino porque las cuestiones nacionales no le favorecen en absoluto, no le favorecen en absoluto. Entonces lo que no podemos hacer es desplazar o eliminar una agenda nacional. El país es una España con problemas, por mucha macroeconomía maravillosa que vaya, por mucha macroeconomía maravillosa que tengamos, y no se resuelven. Lógico, vale. Oye, voy a contextualizar las palabras que has dicho tú, Susana. Es muy importante lo que has enunciado. Si contextualizamos la realidad actual, está muy claro que hubo, después de la Segunda Guerra Mundial, hubo una fuerza, un emperador, un imperio, que era el americano, que dominaba prácticamente todo el occidente y era capaz de meterse con Rusia para unificar a Alemania. ¿Qué ha ocurrido en estos 20 últimos años? Ese gran imperio que era el americano, le han plantado cara dos nuevas potencias impresionantes. El problema para mí radica en que nuestro presidente se ha vinculado a esas nuevas potencias que no tienen un estatus democrático, que no funcionan en muchos aspectos democráticamente y nos están metiendo a un callejón sin salida. Esta razón sería para mí suficiente para que la derecha, de una vez por todas, plantease al señor Pedro Sánchez: oiga, díganos de una puñetera vez dónde está usted. Porque está claro donde le conviene. Que a lo que le conviene. Y le conviene, ¿qué le conviene a él? China. Distraer. Y luego además meterse Claro. con una prepotencia contra el pueblo judío, porque es natural, da muchos votos. Sí, sí. Entonces el tema es muy complicado, Bueno, que hay que abordarlo con una inteligencia política suma. Estoy de acuerdo. A ver, no nos podemos dejar arrastrar, como decía Sharon, porque la situación ideal para los gobernantes es que la población tenga miedo. No podemos vivir con miedo. El miedo no te deja pensar. Entonces no te deja ver el teatro, no te deja ver el humo y no te deja ver las maniobras. Y nosotros aquí nos tenemos que preocupar por a quien votamos directamente, lo que nos hacen, y no un país que está a no sé cuántos, por lo menos 3.000 kilómetros, porque mi hija vive en Viena a 2.300, o sea, esto está más lejos. 4.000. Por lo menos. Entonces, no. En vez de gastar nuestra energía y nuestro análisis y nuestra atención con un problema que no podemos influenciar, además, vamos a fijarnos en los que tenemos cerca, empezando por el alcalde, siguiendo por el presidente de autonomía, siguiendo por el presidente y siguiendo luego la Unión Europea. Porque lo demás es que nos queda muy grande, nos queda muy lejos. Bueno, a ver, cada uno mira donde considera, es decir, a mí lo que haya hecho o dejado de hacer la mujer del presidente, pues mira, ahí ni voy a influir, me parece, bueno, dantesco si termina siendo, bueno, con un jurado popular. Pero evidentemente cada uno puede decidir qué proyecto y qué enfoque quiere. Si el tema del que estamos hablando es política doméstica, política nacional, perfecto. Claro, simplemente la apertura que se dio es decir, bueno, la situación política. En los últimos días, al margen de lo que está sucediendo en las Naciones Unidas, a mí personalmente creo que ha habido una escalada de declaraciones de la presidenta de Dinamarca, del señor Rutte, que asustan un poco. Es decir, y de la misma manera que ahora que lo circunscribimos y así lo decide el señor presentador a la política nacional, bueno, mi opinión es que Sánchez se queda hasta el final, 2027, lo que diga 2027 y más allá, pues quiero creer que en el PSOE tienen banquillo y ya se decidirán a echarlo, y bueno, todo lo demás pues huele bastante mal, lo de su hermano, lo de su mujer, que saldrá absuelta, mejor lo sabrán los abogados, no lo sé, pero... A mí me parece gravísimo que la mujer del presidente utilice el poder, que su marido sea presidente del gobierno y use la vivienda y el personal para hacer su tráfico de influencias y robar a manos llenas. Sí, bueno, me parece gravísimo. Horroroso. Y luego lo del hermanismo, bueno, o sea, eso me parece y los tribunales lo juzgarán. Tremendo. Sí, pero a mí sí me importa, No sí me importa, me parece muy mal. juristas en la mesa, pero el jurado os parece que le perjudica, porque hay quien dice que el 90% de los
de las sentencias de los jurados populares son condenatorias. Bueno, a mí es que el tema del jurado popular, aparte de que el juez Peinado, por la causa, por lo que he leído, por supuesto, entiendo que no estoy equivocada y que he leído bien, tenía que ser un jurado popular, no tenía otra, es decir, era jurado popular y no tenía otra opción. Nos hemos pasado a escuchar a todos los miembros del gobierno, a gran parte, a todos no, pero una buena parte de los miembros del gobierno, ministros y ministras, como les gusta decir, desdoblando el género de las palabras, que son las únicas que tienen género, añado, no las personas. Acusar de lawfare, este anglicismo es horroroso. Horrible. Si me juzga un juez, lawfare, ¡oh maravilla! Resulta que el juez Peinado dice, le va a juzgar un jurado popular. Ah, pero esto también mal. Sí, entonces, ¿qué queremos? Que no te juzguen. Exacto. Claro, es que ya lo dijo Rufián ayer, ¿no? Pero caen en una serie de contradicciones, una tras otra, que ya es que va a solo quedar reírse. Que son madrileños de Ayuso todos, los madrileños. Siempre va a haber un problema. Pues que traigan uno es que salieron a decirlo, que claro, el 55% había votado PP, Vox, no sé qué, y que claro, que jurado... Claro, pero este es el hartazgo, siempre va a haber un problema. Y si criticas, facha. Y es todo así, es todo así. Entonces yo creo que nuestra responsabilidad como ciudadanos es abstraerse un poco de estas cosas. Facha, pues facha, venga, pero yo voy a seguir criticándote. Y entiendo que hay determinados partidos políticos, entre ellos el Partido Popular, que le tienen un poco de miedo a esto de los calificativos indeseados. Pues no, hombre, que te llamen lo que quieran, pero tú tienes una labor política que realizar y no puedes frenarte por lo que digan de ti determinados medios de comunicación. El Partido Popular tiene mucho miedo a meterse con la mujer de Sánchez, no sé por qué, pero tiene mucho miedo. Pero también te digo que es que tampoco tiene por qué meterse con ella. Al final lo que hay es que el gobierno lleva leyes al Congreso y no salen. Y no salen, pero no por el PP. No, por sus socios. Claro. Y cuando salen es porque uno del PP se equivocó. Misteriosamente. O sea, sí. Entonces, ¿qué oposición hay aquí? Claro que quiere llegar al 2027 y claro que quiere continuar y lo ve factible, porque entre los votos que puede tongar, más la no oposición, más que siempre habrá alguien que comprar, pues ya está. ¿El jurado es comprable, os parece? ¿El qué? En la situación actual de España y en un tema tan delicado como es este. No es un juicio cualquiera, es un juicio en el cual depende el primero de muchos, la estabilidad del presidente de gobierno. Sí. ¿Os parece presionable? Vamos a decir, comprable. Hombre, fuerte. sí. ¿Os parece presionable el jurado? Hombre, a ver, ¿cómo se llamaba el bailador este flamenco que habló de las saunas? Adán, le quitaron todos los cargos al día siguiente. Rafael Amargo. Y ahora está en el hospital. O una de las... bueno, me niego a decir amigas o sobrinas, una de las prostitutas de Ábalos, que fue Miss Asturias. Miss Asturias. Ha sido vandalizado su coche y con un ataque de nervios Gijón, en el hospital. El otro día, sí, Gijón. son susceptibles de... Sí. ¿Ah, sí? Sí. Pero es que la pureza del jurado, ¿verdad? La pureza ideológica del jurado, eso es una ficción jurídica. Pero eso siempre pasa. Y ya está. Quiero decir, es que van... Pues claro que están ideologizados, como lo estamos absolutamente todos. O sea, desde el presidente del gobierno hasta el cajero que me atiende en el supermercado. La cuestión es de presionaros, vamos a tomar un café y sacar un fajo billetes, a eso me refiero, como las americanas. Quiero creer que no. Quiero creer que no. Sí, pero los hechos hablan en contra, porque tenemos ya ¿sabes ejemplos? lo que opino yo? Vamos a analizar el gobierno de Zapatero y sobre todo de Pedro Sánchez. Ha cometido, para mí, el mayor crimen contra la democracia al instrumentalizar los poderes que se crearon en la Constitución para que este todopoderoso del poder, el presidente, no hiciese o le pusiese las uñas en el momento en que se quebrantasen los principios de la Constitución. ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué han hecho? Y aquí sé que me meto al modus operandi de una izquierda progresista. Han cogido, y esto que constitucionalmente era intocable, el Tribunal de Cuentas, por ejemplo, han metido a gente adicta, a gente totalmente adicta, donde ya no impera el imperativo que dice la Constitución, que tienen el imperativo que le dice, tú, diputado, no tienes que votar necesariamente lo que te ha dicho el partido, tienes que votar, puedes votar lo que tú crees. Mandato imperativo. Mandato imperativo. Bueno, ahora vamos a la realidad. ¿Qué ocurre? Que en estos momentos tenemos polarizada la sociedad.
Polarizarla totalmente. ¿Dónde está la capacidad crítica del ciudadano? Yo estoy convencido que en ese tribunal... En las televisiones. Ahí está polarizada, y tú ves cómo un 30 o un 35% haga o lo que haga Pedro Sánchez, lo van a seguir votando. Pero no estáis viendo Y pasa igual con la derecha. ¿Dónde está el restante? Ahí está el quid de la cuestión. ¿Dónde están los restantes que tengan aparato crítico para juzgar la realidad, la cruda realidad de la dictadura en que nos está metiendo este modelo de gobierno? Si encima añadimos que los independentistas, con todos los derechos, votan, hacen, realizan lo que a ellos les interesa, entonces la cosa está muy clara. Los independentistas, a mí, yo cuando hablan los creo. Todo lo que sea dañar al Estado y a la nación, yo los creo. Además es que se mantienen en su palabra. No vamos Es a decir, confundir no el Estado cambian. con la nación. No cambian. Vale, lleva razón. El Estado, en este momento, vamos a hablar, el gobierno de El Pedro Estado Sánchez. malo, la nación buena. Bueno, Para puntualizar, ¿no? bueno, pues la nación... No, lo digo porque los independentistas no van contra el Estado para liberarnos o liberarse, van para montar un Estado aún peor. Independiente. claro. Romper la nación Más para montar doméstico, su más Estado. doméstico. Pero vamos a ver, ese discurso de José Luis, yo creo que se sostenía hace 2 años, hasta hace 2 años, por ejemplo, por citar una fecha. Pero ahora estamos viendo las encuestas que están siendo arrasados, sencillamente. Por eso no convoca elecciones, porque pierde, Bueno, vamos, como pierde, dice aquí, como venga una manipulación. pierde por goleada, por eso no convoca elecciones, entre otras cosas, ¿no? Aunque está al punto de convocarlas, porque ya los Jung ya no les votan, no sé. Entonces, quiero decirte que ya ese discurso es que los medios han girado, han cambiado mucho, las televisiones han girado, algunas espectacularmente, y en estos momentos los resultados de las encuestas son abrumadores para la derecha. Abrumadores. La única televisión que sigue a pies juntillas el discurso oficial de Moncloa es Radio Televisión Española. O sea, Radio Televisión Española es la única televisión en donde escuchas Gloria Bendita. Y la que no ves nadie, la que no ve nadie. Gloria Bendita, bueno, creo que decía Soto Ibars, el escritor y periodista. Creo que decía que en Televisión Española intentaban aparentar pluralidad llevando a los más tontos de derechas. Y estoy completamente de acuerdo. Tiene banquillo de todo. Completamente de acuerdo. Tienen banquillo. Constatado. Claro, entonces escuchas cosas tan estúpidas, justificaciones tan peregrinas, tan increíbles, que yo creo que no se dan cuenta de que a la más mínima capacidad crítica que tengas, la más mínima capacidad crítica, desconectas. O sea, automáticamente te pones en contra de lo que están diciendo, porque ya es tal el grado de exaltación de las políticas sanchistas, resumiendo, que han aburrido ya, han cansado. Esto es a lo que me refería. La última vez que salió el último a lo presidente no lo vio, es que no lo debió ver ni Begoña. No lo vio ni Begoña, sí. Estaba haciendo negocios Begoña. Y luego, con respecto a lo de Begoña Gómez, se repite mucho el mantra de es que lo ha presentado una organización ultraderechista. Oiga, como se lo presenta, eso es un corda. Es decir, si un juez ha hecho una instrucción, ha detectado indicios, a esta señora se la llevará al banquillo, se la juzgará y saldrá limpia o saldrá manchada. Pero a mí, ¿qué más me da quien presente la denuncia? Que si son recortes de prensa de medios de pseudomedios, pues hombre, habría que ver cómo estaba considerado algunos programas de televisión española, por ejemplo, o periódicos o prensa afines como El País. Entonces, aquí parece que lo están resolviendo todo diciendo ultraderecha, bulo, noticia falsa, Gaza, y 4 mantras más. Pero que yo insisto, que ya están cansando muchísimo a la gente, incluso a los que, sin ser dogmáticos o convencidos de su cuerda, sí que eran afines. Y yo creo que ya... Y luego el desmadre que hay en las izquierdas indefinidas en España. Quiero decir, los debates parlamentarios son una gozada verlos, entre Podemos dándole a Sumar en el gobierno, pero diciendo, pero está muy mal lo que hace el gobierno. A ver, el último caso que tenemos es el de las pulseras. Sí. Vale, las pulseras estas de AliExpress, ¿vale? Eso empezó hace 2 años y nos lo cuentan ahora.
Sí. Bueno, pues yo creo que esto lo filtró el PSOE para dañar a Podemos, que huelen sangre, que Sí. son los que pueden forzar elecciones, porque la venganza es un plato que se come frío desde el grupo mixto. Pero está dañando a la ministra. Pero es resulta la que ha sido sale. un boomerang, resulta Claro, que ha sido un que es la boomerang que porque sale. ellos son, Además, no esta son nada ministra es muy chula, profesionales, es muy que chula, no son muy nada prepotente. profesionales. Esta ministra es muy chula, muy Bueno, prepotente. todos lo son, mete la enséñame pata, uno que no sea. Mete la pata. Todos, porque la Marisú... Claro, bueno, otra que mete la pata poniéndose tan... Entonces, cualquier cosa que hacen, porque ellos es que no son profesionales, entonces les Son viene el profesionales, boomerang. sí, Pero sí, no, sí. yo creo, por ejemplo, en esto de los partidos que apoyan al gobierno de Pedro Sánchez, tensan la cuerda, pero todos han dicho de una manera directa o indirecta que no van a dejar caer al que le da todas las manzanas y todas las nueces. Menos Podemos. Podemos ahora por una situación... Podemos que no está en el gobierno, Podemos les votó la Los investidura pocos y que se fue al quedan. grupo mixto porque no le dieron ni las migas. Y Podemos- ahora es el momento bueno, de la Podemos venganza. lo entiendo, porque en la lucha por el poder, en la izquierda, ha sido siempre Sí. asesina, Sí, sí, clarísimamente. sí, sí. Se asesinan, porque el poder además, esto es un fenómeno lógico. Cuando una persona representa y lucha por el poder, tiene tendencia a aniquilar, hablando entre comillas, al adversario. No hay adversario, hay enemigo. Bueno, vamos a La hacer izquierda una no hay- pausa de hidratación y volvemos dentro de un minuto. Hasta ahora. Bueno, ya estamos de vuelta después de la pausa de hidratación, porque estamos todavía primeros de otoño y hace calor. Bueno, calor no hace mucho. Y seguimos por donde solíamos, ¿no? Yo insisto, y ya lo dije antes y no tuve mucho éxito, que las encuestas están dando un triunfo aplastante de la derecha. Pero 100 y pico, 200 y pico diputados. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Bloqueo total. ¿Qué más da que Podemos se ponga como se ponga? ¿Qué más da que Junts se ponga como se ponga? Sánchez no convoca elecciones. Y si las convoca, si no le queda más remedio que convocarlas, no se presenta a él. Porque ¿para qué? Para perder. Ya perdió las últimas, por cierto. Bueno, hay que recordar que las elecciones en 2025 Las perdió. las ganó el PP. Las ganó el PP, Otra sí. cosa es que en esa tesitura que tú dices, que si no es por goleada, pues se juntan las izquierdas o incluso PNV y demás y al final apoyan a un gobierno. Pero las anteriores elecciones las ganó Feijóo. Es el arma, entre comillas, que tenemos los ciudadanos. A mí me puede cabrear mucho ver a la esposa del presidente o al hermano que le dieron una plaza de música y no sé qué, pero al final eso lo dirimen los tribunales, tiene que haber unas pruebas. El problema de esto es que aparte de los recortes de periódico y demás dicen que no hay muchas pruebas, lo cual indica que va a salir inocente, pero al final lo que tenemos que hacer es ir a votar en consonancia con nuestras ideas, y si al final las mayoritarias le vuelven a dar el poder a este señor, pues hay que aceptarlo como demócratas. Me parece muy peligroso lo que ha apuntado antes José Luis, pues de esto de que lo aúna y lo fagocita todo, es decir, tiene que haber una separación de poderes, o sea, tenemos que notar que el poder judicial no está politizado, tenemos que notar Pero que lo los está, políticos pero lo no está, influyen. lo está siempre. Es horrorosa la idea de decir, tenemos aquí imposible al que no esté. fiscal y el fiscal Sí. va a ser... Eso es una situación, yo creo que insólita, indeseable en cualquier país Sí. democrático del primer mundo. Eso a mí casi me preocupa más que Bueno, el entonces- chanchullo del hermano de Sánchez, que le hayan dado una plaza. Bueno, Es mucho más grave lo del fiscal general por supuesto, que lo del por hermano, eso supuesto. está claro. Lo que pasa es que- Y meter, digamos, en todos los organismos, Banco de España y demás, y toda la Lo que influencia no se política. explica del fiscal general, lo que no se explica es por qué lo mantienen. Lo cambias y pones a otro igual de Porque cree que va igual a de salir sumiso. ileso. Porque es síntoma de debilidad. Ya. O sea, porque está Sí. en el aguanta y vencerás, Aguanta y está en vencerás, eso. claro. En cualquier caso, no es tanto que nos deba preocupar el hecho concreto, ¿no? que moviese al presidente de la Diputación de Badajoz para que creara una plaza al hermano y se crearan ahí una serie de vínculos que me hacía mucha gracia cuando el presidente de la Diputación de Badajoz, con ese tono de voz tan... enoja escucharle, porque es así calladito, tal, no se altera, parece que no tiene sangre en las venas. Dice, no, pero si no era ni secretario general, oye,
nos tomas por idiotas a todos sabemos cómo se Sí. mueven las fuerzas dentro de los partidos Claro, políticos, claro, y entonces claro. es casi como tomarte y llamarte idiota a la cara sin llamártelo. No creo que nos deban preocupar los hechos concretos, nos debe preocupar la forma de hacer. Es decir, que haya colocado a su hermano es grave, y haya movido hilos políticos es grave, pero es más grave que crea que puede hacer eso sin que tenga consecuencias. Que sea impune, Que crea que su mujer, por el hecho de ser su mujer, su esposa, pueda utilizar recursos de Moncloa que pagamos todos los españoles para hacer de su capa un sayo, que pueda utilizar cualquier institución del Estado para hacer lo que le dé la gana. Eso es lo que verdaderamente nos debería preocupar. Y gestionar una cátedra sin sufrir por ello. Antes hablaste de, efectivamente, Con lo que antes cuesta. hablaste de Zapatero, y yo creo que Zapatero es aquí la madre del cordero de La toda escuela esta historia. Zapatero, la escuela Es Zapatero. el hijo predilecto de José Luis Sí, Rodríguez sí, sí. Zapatero. Perfeccionado. Como ya perfeccionado, es la versión 2.0. Los que ya tenemos una edad y ya vamos recordando cosas porque las vivimos en primera persona, a pesar de que hay hemeroteca y que la gente podría acceder, todos recordamos la pillada monumental de 2008 cuando Iñaki Gabilondo entrevistó en 4 a José Luis Rodríguez Zapatero antes de unas elecciones y les cazó el micro. ¿Qué tal? ¿Cómo van las cosas? Y José Luis Rodríguez Zapatero dijo: nos conviene que haya tensión. Yo a partir de esta semana voy a empezar a dramatizar. Tengo el vídeo. Y están en esas ahora, están dramatizando Ahora llevamos 7 años así, Bueno, porque a lo tonto y a lo bobo, Sánchez lleva ya más tiempo que Rajoy y más tiempo que ZP, ¿eh? A mí- Vamos Pero 7 años sufriendo, recordaros- 7 años sufriendo pero Vamos esto. a ver, un poco de memoria. Yo recuerdo que a ZP se lo consideraba medio bobo. Ah, pero es que pero es que eso ¿No? es, no, sí, Nos sí, reíamos pero es que de eso él. es la fasada, La alianza de porque eso civilizaciones es y un no sé qué. es un mecanismo que en el momento que tú dices la Yoli es tonta, la Yoli no es tonta. Efectivamente. Siendo tonta no llegas a donde llegaste, ¿entiendes? La Claro. Yoli es cuando tuvo que defender su puesto, cuando salió lo de Rejón, no se trabucaba, Permíteme. 20 no sé qué minutos sin trabucarse. Entonces ella es un teatro y entonces el votante dice, esta tía es tonta, yo soy mejor y ya quedó tranquilo. Permíteme, Ya, sí. y vuelvo al tema de las pulseras y el feminismo, que es un tema que a mí me preocupa académicamente hablando, por llamarlo así, y que he hablado mucho de él, hay conferencias, he escrito, etcétera, etcétera. Es el mismo argumento dañino que se utiliza desde la derecha para meterse con el feminismo administrado. Sí. Se dice, es que son locas, o Sí, es que, sí, voy no, a es decirlo eso. porque esto está escrito, y es así, son unas mal folladas, por ejemplo. No os dais pero cuenta. es un argumento la que ley del des- solo sí es sí, perdona, Sí, sí, sí. La ley del solo sí es sí, que excarceló a más de 1.200 Está agresores excarcelando. sexuales y Está que está excarcelando. escarcelando, pero que en su momento las últimas cifras eran de 1.200 agresores sexuales y no sé si cerca de 100 violadores, Ole. que los excarceló, no responde a una ley que estaba mal hecha, responde a uno de los hitos de un manifiesto que se llama el Manifiesto para un Feminismo del 99%, que habla de que el feminismo carcelario, es decir, meter en la cárcel a violadores y agresores sexuales, no resuelve el problema de las violaciones y las agresiones sexuales. Y eso está escrito, e Irene Montero, a la que se le ha calificado de loca, de tonta, ha alabado el manifiesto del feminismo para el 99%. Pero bueno, no eso es son idiotas, No, a ver es si un empezamos a darnos cuenta, es estoy un de acuerdo mecanismo contigo. para desactivar a la sociedad. ¿Eh? Porque yo es que lo he visto con amigos, con familia, no, es que esa es tonta, y tú ya te pusiste en el pedestal y ya no haces nada. ¿Eh? Y también Claro. estoy en contra que se diga el sanchismo. No es el sanchismo, es el PSOE. El PSOE desde su creación con el original Pablo Iglesias. ¿Vale? Primero. No es el sanchismo. Quitas si es que se está viendo. Quita a Balos, pone a Santos Cerdán, pum, Santos Cerdán en la cárcel. Quita a Santos Cerdán, pone a la Monse no sé qué, dio 300.000 euros, no. Quitó una multa de 300.000 euros a su marido cuando era concejal. No hay uno limpio, porque es el PSOE. Bueno, te recuerdo que el día que se iba a hacer el traspaso de poderes en el famoso Comité Federal del Partido Socialista, antes de llegar a la calle Ferraz, ya destituyeron
a un... Es verdad. Ahora mismo no recuerdo el nombre. Por Biogen, porque era un acosador, porque de había verdad. agredido, Sí, porque había acosado, ese de verdad. acosado a sus compañeras Sí, dentro del sí, partido. sí. Y fue precioso porque Sí, anunciaron sí. su nombre a las 9 de la mañana Y y no llegó a entrar a Ferraz. Bueno, O sea, aparte, con motivo de esto, voy a exponer una teoría. Vamos a ver, ocurre un fenómeno muy curioso. Pedro Sánchez nombra al que él cree que es lo mejor para su proyecto, él, para él, para lo que sea. Muy bien, le sirven fielmente. Y en cuanto no los necesita, los mata civilmente. No ha fallado ni uno. La pregunta es inmediata. ¿Va a seguir haciendo exactamente igual? Pregunta que hago. ¿No hay una conspiración dentro del PSOE, como ha ocurrido siempre, para derrocar al tirano? No parece. No parece. ¿Cuál es la causa? Porque quizá nos falta tener personas dedicadas a la red pública con conciencia de su deber. Los partidos son un conjunto de personas sumisas, obedientes, que van haciendo lo que les dice el jefe. Y los puede maltratar, porque no me digáis a mí lo que ha hecho con Ábalos, lo que ha hecho con Santos Cerdán, lo que está haciendo con Ábalos, lo que está haciendo con el ministro de... Con mis Asturias. Con Mis Asturias, bueno. Mis Asturias, más de 35, vamos a decirlo Más todo. O 35. sea, Ya, seamos rigurosos. no habla a nuestro favor. Bueno, No pero habla nuestro favor vamos a esta ver, Mis Asturias. vosotros pensadlo bien, pero no habrá nadie en el PSOE que conspire. Auténticamente la conspiración entra dentro de una manera de entender la política. Tú estás traicionando a lo que dijiste Vamos a ver. y desde dentro te tenemos que traicionar, porque si no te traicionamos, te Vamos vas a a seguir vivir, riendo de claro, nosotros y del Vamos pueblo, a ver, José que Luis, tanto defiendes. Conspiras, lo derrocas. ¿Cuál es el futuro? 8 años de PP. Claro. El PP. Entonces, ¿para qué vas a conspirar y derrocarlo? Se derrumba el gobierno, se derrumba la directiva del PSOE y inmediatamente entra el PP a gobernar 8 años, por lo menos. Pero Bueno, ¿para ahora qué? hemos visto Claro. que el PSOE ha introducido en el funcionariado gente sin Sí. pues la formación que Claro, tienes que por la tener, no solo su oposición, mujer, sí, sino un sí. montón de cargos. Sí. Da igual que el PP llegue, además lo vemos en Andalucía. Sí. Es que cambia, tantos ahí. Eso también es cierto, ¿no? Y además la Agenda 2030 la firmó el PP, eso es lo que... Sí, con las dos manos así. Con las dos manos, sí, verdad. Y eso me lleva a las encuestas, porque claro, tú dices, no, las derechas ganan por pero ¿qué derecha? ¿Tú de qué derecha me estás hablando? Ayer el presidente... Porque la derecha del PP está diciendo día sí y día también, su líder, que ellos con Vox no quieren saber nada. Que ellos con quien quieren saber es con el PSOE. Gran Sí. coalición. Grosse coalición. Es que es Bueno. la gran coalición, yo creo que sigue en la agenda, ¿eh? Y entonces probable, eso es es una probable. mayoría mayor que... Sería La una mayoría agenda, mayor. la agenda no vale si Que no al final tienes son las mismas políticas. unas personas que hayan accedido en el partido al poder, que tengan capacidad, tengan responsabilidad y valentía. Y cuando el jefe dice una cosa que va contraria a lo que él ha dicho y ha prometido, lo que piden sus votantes, tiene que haber alguien que sistemáticamente le diga. ¿Por qué no se hace? Pero eso La no existe. pregunta es muy fuerte. Eso no existe. No se hace. ¿Cómo que no existe? No existen las empresas, no existe en ¿Cómo ningún que no? sitio eso. Solo existe El en que lleve- Roma. el que le lleve la- Recuerda que eres humano. El que le lleve la contraria al jefe se lo carga. Yo la conspiración. Bueno, a ver. Oye, yo la conspiración. En esta vida. Me he leído, por ejemplo, hay un libro que me encanta y lo repito de vez en cuando, lo leo. César contra Catón hijo. Es genial. Roma. Es genial. Había una democracia. Pero la democracia era mejor que democracia, era aristocracia. Jaristos, los mejores claro, desde el claro, punto de claro. vista intelectual. Claro, Entonces, claro. al haber una jaristos, una aristocracia intelectual y económica, luchaban por el poder como cosacos. Y cuando Catón, hijo, ya César va a cogerlo a África, lo que hace él le dice, iros todos, se queda él y se suicida. Bueno, no quiero decir, yo simplemente digo la dinámica interna de los ¿Qué partidos. paralelismo estás estableciendo con ahora? ¿Qué? Sí, estaba pensando, pero esto... Bueno, Estás en el No lo Congreso estaba- yo y te estaba llaman diciendo facha, ya ahora, te lo digo yo. No, yo me acuerdo de Pablo
Pablo Casado. Vale, ahí lo tienes. Os digo una cosa, sinceramente, los partidos tenían que tener en el aparato suyo a los mejores, y eso implicaría que había contestación fuerte dentro del partido. Y esto sí, no pero lo hay. mira, Estoy En el totalmente PP de acuerdo, no lo hay. José Luis. En primer lugar, tendría que haber gente capaz, pero en el momento en que tenemos una Adriana Lastra, una vicepresidenta del Principado, que cada vez que la escucho prefiero no escucharla, es decir, si gente que llega a esos cargos tiene una total ausencia de formación, ¿qué se puede esperar? Eso punto número uno. Segundo, disciplina de partido. Algunas veces Cayetana Álvarez de Toledo lo ha dicho, ¿no? Los diputados ingleses pueden votar lo que quieran dentro. Aquí no hay libertad, o sea, tú estás con el jefe si no quieres ser penalizado. Y un problema gordo de financiación. A partir de ahí, ni están los mejores, a lo mejor ni siquiera se les remunera lo suficiente, aunque para lo que son, pero evidentemente si eso no cambia y al final es una maquinaria de dar empleo a gente no capaz, bueno, pues tenemos, no sé si lo que nos merecemos, pero hay que romper la baraja de alguna manera o decir, mira, no queremos tragar con esta caterva de dinero. Sí, Ya perfecto, está. rompemos la baraja. ¿No acabas de decir que lo que hay que hacer es votar? ¿Cómo rompemos la baraja? Mira, listas abiertas sería No, estupendo. sí, pero claro, no, a ver, el papel claro. aguanta todo. Yo estoy hablando del aquí y ahora, no de... No, votar. Rompemos la baraja votando. Quizá los modelos, No, a ver, los modelos, el que mejor sí, es va que estoy de es acuerdo el- con romper el la baraja, inglés, pero ¿cómo? el ¿Cómo? inglés Por dentro cierto, de lo que nuestra cabe. compañera de tertulia, Susana López Ares, Ah, sí, se ha ido la a la han oficina nombrado económica, sí. en la- Enhorabuena. en la- ¿La han nombrado de qué? La oficina económica del PP, del en Madrid, PP. ¿no? Bueno, esta Institución de persona cualificada. Es muy válida, Sí. es valiente, Sí. porque puedo hablar con conocimiento de causa. Entonces, yo digo que los partidos, empezando por los del PSOE, tenían la idea de que conspirar cuando tienes delante un tirano es un beneficio que haces al pueblo. No lo vas a matar porque, Sí, lógicamente... pero en su horizonte no está el bien del pueblo, en su horizonte Claro. está el bien de mi partido, porque Exacto. antes que hacer No, nación sí, se claro. hace partido. Este es el Exactamente. verdadero problema Que necesitan y que también que tiene el gane, Partido que Socialista gane hoy, elecciones. que hay que sustituir la S de socialista por sanchista, aunque estoy totalmente de acuerdo contigo No, por que esto no sanguijuela, es por sanguijuela. claro, que aquí la gente se piensa que va a llegar Paje, ¿verdad? Y va a decir, oh, esto ya es maravilloso. Bueno, a ver, Paje no, Paje es antes que español socialista, vamos a dejarlo así de claro, antes que español es socialista y antes traiciona a España antes que traicionar a su partido, y en esas estamos. Ese es el verdadero ¿Qué problema. más tiene que pasar para que comprendamos, para que la masa crítica sea suficiente, que el Estado no se está preocupando del bienestar general? Exacto. O sea, ¿qué Pero- más nos tiene que pasar? ¡Qué ¿Qué nos tiene locura! preparado este Perdona. otoño, después de la riada, después de quemarnos España? ¿Qué nos tienen preparado? Yo estoy Perdona. temblando. Ay, Otro es que virus, me- otro eso sí me da virus. miedo. Otro ¿Quién nos virus. iba a decir a nosotros que hacer la revolución era pedir una vivienda, poder formar una familia, tener una estabilidad económica? ¿Quién nos iba a decir a nosotros que eso era la verdadera revolución? Es decir, era ir contra corriente, ir contra el discurso oficialista era pedir cosas Bueno, la que refor- nuestros padres y nuestros abuelos tuvieron, bueno, Pero obviamente peleándolo. la revolución siempre es ir contra el poder. En ese Claro, sentido. pero qué locura de poder, que nos está diciendo que el poder y el gobierno y Moncloa te señalan perfectamente tus preocupaciones. Como no se te ocurra preocuparte de Gaza, resulta que ahora estás a favor de que se mate a gente. El otro día, en una discusión muy airada sobre el tema de Israel y Gaza y la implicación de España en todo este asunto, que honestamente creo que a nivel de política internacional nos perjudica muchísimo. Luego hago otro inciso, las mentiras del propio gobierno prestigiándose con este asunto, como diciendo es que nosotros abrimos la espita de reconocer al Estado palestino. Hombre, desde 1988 un montón de países han reconocido el Estado palestino antes que tú, Arabia Saudí, prácticamente todos los africanos, todos los del continente africano. Eslovenia, Polonia, en Europa, Rusia. En Europa también lo ha reconocido antes que él. Entonces es una construcción de relato, Bueno, que a es mí que no es me gusta teatro, llamarlo es relato, teatro. que es cuento, Es teatro. uno tras otro, uno La tras distracción otro. de los problemas No, de todas maneras, nacionales y de los que problemas quede claro personales. que yo no defiendo el sistema democrático en los términos en que se ha interpretado en el mundo occidental, que ha fallado, de acuerdo, pero es un sistema que si lo sabemos defender y proteger, es el mejor.
pero cuando tú lo utilizas como instrumento de poder, es el peor. Claro, es verdad, el excelente, el que tú creas que es el que mejor se mantiene en el poder, resulta que si lo emplea para su beneficio, nos estropea el sistema. Pongo esta anotación que quede bien claro, que la conspiración no es para matar a nadie, es para hacer que el sistema democrático y las reglas de juego... La aclaración era innecesaria los que porque... tienen responsabilidad en los partidos. Totalmente. Fíjate que Y que las reuniones de partidos Efectivamente. realmente lo sea y la gente se pueda expresar. Felipe González, una de las cosas que ha dicho, que ya no, creo que no se lleva muy bien con Pedro Sánchez, pero hombre, allí nos decían cosas, o sea, había reuniones de partido y se ponía verde a Felipe González y... Ay, yo no sé Bueno, qué bueno, es eso. bueno, Hay una serie de cosas en España que tenemos que comprender. Una, el Estado es el Estado o nosotros. Dos, Felipe González fue malo. Puso las bases para cómo estamos hoy en día, destruyó la independencia judicial, destruyó el sistema educativo y destruyó la economía. Entonces, puso la piedra, ¿cómo se llama la piedra que pones para La construir? piedra angular. De cómo estamos hoy, así que no os podemos defender a De Felipe todos González, modos. no lo podemos No, defender. es lo que te voy a decir, no. que esto de que con en El los Estado comités... va contra nosotros, Felipe González es malo. Esto de que Tenemos los que comprenderlo. comités federales, que Bien. Felipe González... Hombre, si hablas a de parvulitos los que está era- muy bien. No, bueno, pues es que estamos en esas. Pero Porque vamos a resulta ver. que ha conseguido Lo que hacerse una nueva identidad como hombre de Estado. Y no, Lo que hay- que lo defiende la derecha, no me Lo que hay- jorobes. Lo defiende la derecha. Lo que hay en la transición para acá es una especie de dictadura electiva, ¿no? Cada 4 años se elige un dictador. Y el dictador, si puede, repite otros 4 años, 8 años y Los tal. ciega. Pero eso es así, y se está viendo ahora de una manera abrumadora. Este señor es un dictador, se salta Es un todas las tirano, normas, Pero se llega salta más todo. lejos, llega más lejos. Es el Es tema más que lejos, llega más llega lejos más lejos, que es otros. que llega más lejos, sí, Llega sí. más lejos, fagocita todo y demás. Entonces, Claro. Bueno, entonces, ¿cómo nos explicamos que la transición se hiciese y se hizo bastante bien? Eso ¿Cómo es nos otro de los explicamos mitos. que en esos 20 años, que hubo, los 20 primeros años, fuimos creando un Estado bien organizado, con una serie de problemas? ¿De acuerdo? ¿Por qué se ha ido al carajo? ¿Cuándo se jodió la democracia? Pues Se acabó la precisamente inercia. por los acuerdos de la transición. Se acabó la inercia. Porque la transición funcionó, se hizo como se pudo, no como se quiso. Se hizo como se pudo para, venga, vamos a llevarnos bien, vamos a llevarnos bien. Y precisamente ahora estamos pagando el precio de esa transición que se hizo, pues como se tuvo que Me voy a hacer. atrever, Tampoco me voy se a trata atrever de, a poner poner- una fecha. de criminalizar a El nadie. 23F. 23F. La transición se hizo lo mejor que se pudo con unos Seguramente, políticos de seguramente. En ese mucha momento. mejor talla que ahora. Problemas de esa transición, por ejemplo, por llevarlo a mi terreno económico, todo el tema, la financiación del País Vasco, Navarra, de aquellos polvos, vienen estos lodos. Cataluña, ¿qué quiere? Hay lo mismo, y entonces va el señor Sánchez en la fiesta de la Rosa y demás, y dice, bueno, pues ahora ya es hora de cambiar la financiación. Y sale el consejero de Hacienda asturiano, avispado, y dice, no, yo no quiero 17 haciendas autonómicas, porque nos vamos al garete, porque nos quedamos, se acaba el principio de solidaridad. Ese es un problema que tuvieron. Segundo, meter a los independentistas, y esto le guste a quien le guste, o sea, en el Congreso. O sea, si tú das cancha a unos partidos que permiten o defienden la ruptura del Estado y que quieren separarse, a partir de ahí tienes el problema. Ahora estamos hecho. pagando las Perdona. consecuencias. Entonces, Sí. ellos lo hicieron lo mejor posible, pero los fallitos que quedaron, ahí estaban. ¿Qué pasó? Que luego los grandes partidos, PP, PSOE, no ganaron con mayoría y Aznar hablaba catalán en la actividad y tuvo que hacer concesiones, Felipe González tuvo que hacer concesiones y los independentistas han ido tirando de la madeja y estamos ahí, pues Bueno, perdóname. Cataluña estirando todo lo que puede y y Ana- ahí sosteniendo si quiere o no quiere. Y mientras tanto los vascos muy calladitos porque están forrados de dinero y yo ya no sé si quieren independizarse Y o a no. nivel organizativo lo Claro. hemos visto como el Estado de las autonomías es un Estado fallido y lo hemos visto desafortunadamente en dos situaciones muy desgraciadas, me refiero a la Dana y los incendios. No, pero es que O ayer, en la el educación, Estado- a ver si nos, exactamente, si nos sí. metemos en la cabeza. porque ayer antes murió un bombero retirado porque no se ponían de acuerdo si tenía que cogerle la ambulancia de Murcia o la ambulancia de al lado. Es que murió es- esperando, o sea, ni riada, ni ayer
Pero Ayer, antes de sí, que tuviéramos ayer. a fallecidos, a personas fallecidas encima de la mesa, resulta que tú decías, es que el Estado de las autonomías falla. Y sabéis lo primero que te decían, ¿no? No lo voy a volver a repetir porque ya lo he dicho muchas veces. Claro, pero es que ahora se está viendo, o sea, estamos viendo como el Estado de las autonomías es completamente inoperativo para salvaguardar los intereses de los ciudadanos de esas autonomías. Sí, sí, Entonces, sí. reventemos, por favor, ya, pensemos otro modelo. Algunas vamos a veces- pensar otro algunas modelo. algunas veces lo digo revolucionaria. y se me ven encima, yo leí muy pequeñita, cuando no tenía edad de entenderlo, de Fernando Vizcaíno de Casas, Sí. las autonomías suyas, Sí. mi padre lo leí, tal, y recuerdo que muchas cosas que suceden ahí, que él lo tomaba pues, con sentido del humor, hoy es una triste realidad, Sí, sí. de cómo están tirando. Ana, ¿qué Y decías, repito, Ana? si no fuera por estos 7 votos que ¿Tienes nos el han pueblo costado roto? tanto, estos 7 votos, ¿estaría Sánchez en esta situación? Bueno, pues a lo mejor gobernaría más solo, pero bueno, es que rehén de esos Bueno, pues 7 yo votos. Entonces, sí quiero 17 sistemas fiscales, sí. Quiero, sí? quiero. Pues sí, Asturias déjame vamos a- acabar. vamos a- Claro. Quiero que cada autonomía recaude los impuestos y gaste lo que tiene. Nada de me gasto más y viene el otro Bueno, a eso pagármelo. estamos de No, acuerdo, no. hombre. Aquí ortodoxia. El Es que- Recaudas esto, gastas esto. El que Sí, gasta decirte- recauda, el que siento gasta recauda. decirte Eso que está vivimos bien. en- Nada geriátrico, de, te nada, vas- recaudo esto y además dame todo lo tuyo, porque quiero montar este chiringuito y este otro y luego el Está asturiano y Ana, no sé qué. ¿sabes que es Algunas un concepto ¿Qué es lo que Vergonzoso. pasa en Estados Unidos? Porque en Estados Unidos hubo el principio de solidaridad. ¿Y qué pasa? Que casi hubo guerra y dijeron, muy bien, porque es un Estado federal. Nosotros somos un Estado federal para lo malo y un Estado central para lo malo de cada sistema. Y dijeron, pues no, si un Estado se endeuda y quiebra el Estado solo. No quiebra todo Estados Unidos. Y es que es mejor, porque te obliga a una ortodoxia. Porque si lo trasladas a casas y yo digo, me voy a gastar lo que tengo y lo que no tengo, hermano mío, dame de lo tuyo que me gasté demasiado. Esto no funciona así. Bueno, pues en las autonomías lo mismo. Y creo que tendríamos menos problemas. Asturias, bueno, No, sí, Madrid- Asturias y todos. Te puedo asegurar que Madrid tendría muchos menos problemas. Que si ese proyecto es de que- financiación que pero está Asturias pensado celebra. para Cataluña, Tú, a como- Madrid le iba a ir Claro, de concurso. pero me de estás cine, dando la pero- razón, me claro estás que dando sí. la razón. Ya, hija mía, Entonces- pero es que estamos en la situación Claro, en la pero que cuando estamos, uno así tiene que- unas deudas que se ha gastado demasiado, luego tienes que hacer la travesía del desierto. Bueno, Tienes pues que hacer nada. la penitencia. Bueno, pues Bueno, ahora ya pero estamos eso- en esas, estamos pero en hay- penitencia. Bueno, pues pero mira, hay me alegro otras- de ser funcionario hay otras del Estado, no me soluciones paga para la eso. comunidad autónoma. Hay una solución que no te puedes endeudar, ya está, una ley que impida el endeudamiento. Por lo menos hasta cierto. A partir eso, de- a partir pero de bueno, un- pero es que ya hay está, hay si un eso es límite en sencillo. Europa. El problema Sí, es se que salta entre todo la el mundo. pandemia, Se salta el no todo el sé mundo, qué, se claro. nos ha saltado todo el mundo. Con y el ahora Europa ya- von der Leyen. El 3% Con la Europa de hemos déficit, topado. el 3% de déficit. Sí, y ya nos va a está. salvar. Efectivamente, y Claro. bueno, Bueno, pues, Europa nos va a salvar. Asturias vive y vive bien porque se financia no con lo que produce ella, que Claro, no llega, claro. se financia Pero entonces, porque claro, la pero si te gente- tienes que financiar con lo tuyo, a lo mejor nos pero dejan atiende producir. un momento, el tema está en que hemos creado un Estado, teníamos un Estado que costó mucho hacerlo. Ya el conde duque de Olivares tuvo el problema con los catalanes porque quería de alguna manera uniformar los impuestos. Esto viene de lejos. Entonces, creamos un Estado en el cual había igualdad entre los ciudadanos, vino las autonomías, quebraron esa igualdad y yo lo que creo y lo que defiendo es que tenemos que hacer aquello de la Constitución que fue bueno y quitar lo malo para crear el Estado, porque nos conviene a todo tener un Estado, incluso nos viene bien. Vamos a ver. Yo Claro. soy Pero contra el seamos Estado. realistas, cualquier cambio que se vaya a producir va en el sentido contrario, de agravar la situación, eso seguro. ¿Seguro? Eso de que vamos a crear un Estado No, igualitario. reformar nada más que reformar aquello que Eso nos es No, hombre, indispensable. eso será un periodo de crisis, Eso pero sí, que son una crisis revolución, absolutamente una revolución, necesarias claro. para volver a la estabilidad. Quiero decir, hay que Una vivir revolución, momentos claro, críticos. claro, una revolución. ¿Quién aborda ahora en estos momentos? ¿Qué políticos pueden abordar? Los separatistas están encantados de habernos el Estado. sí, porque tiran de la teta Mira, todo lo que ¿sabes? pueden. Tiran de la teta y chantajean todo lo que pueden. cuanto más Aquí leche tenemos- tengamos, mejor. El día que no, si tú analizas lo que va pidiendo los catalanes serán lo que sea. Yo con lo que impongo un poco el intríngulis, porque he tenido un cargo. Bueno, y entonces la Generalitat tiene un cuerpo de abogados que lo bordan todo. No sabéis la precisión que tiene a la hora de denunciar cualquier pacto que haga con el Estado.
Fijaos bien, ¿a quién mandamos nosotros a pactar las transferencias que se dan a Cataluña? A Santos Cerdán. Bueno, No, pero cualquiera que mire, digo, jolines, por ejemplo... creo que es fontanero, ¿eh? Lo de la frontera, esto No, de es electricista. ¿qué dice la frontera para no admitir emigrantes? Es perfecto. Ellos van consiguiendo puntos, lo van consiguiendo, y Ahora, en el momento... el Cataluña modelo independiente. este autonómico, yo lo tengo escrito hace 1000 años y no quiero presumir de profeta, pero me parece que el tiempo me va a dar la razón. Quiebra por la inmigración. Y los catalanes pedirán ayuda a los castellanos contra los moros, como en la Edad Media. Estamos Y en si ello, no al ¿no? tiempo. Y además es una ley Ya muy estamos en ello. restrictiva, muy Ya estamos en ello. restrictiva para Pedirán y a los favorecerá. castellanos, Sí, cuidado, sí. cuidado, que tenemos aquí estos aquí, hay que hacer. Pero Sí, ¿por sí, qué va a sí. quebrar el Estado de las Autonomías? Porque el Gobierno central no interviene con un problema, Con un que problema, es que es obvio ese, y manifiesto, que es que es el de la ese, inmigración, que es porque ese, dice, claro, no, esto no es claro. cosa mía, No, esto no, claro, arreglaros perdona, vosotros. interviene. Claro. Están metiendo... Bueno, intervenir, digo, ¿En no el para otro sentido? solucionarlo, pero digo, no Claro, para solucionarlo. claro. O sea, prefiere abrazar una causa humanitaria que no explican, que no se Es sabe, un es negocio. el gobierno de la Es un humanidad. negocio. Ellos, a veces, cuando les oyes hablar, dices, caray, ¿sabrán que gobiernan España y que no están gobernando el mundo o la humanidad? Bueno, 2 minutos finales. Una única pregunta, a las 4, uno por uno. Empezamos por Ana. ¿El nuevo curso va a ser continuista o va a haber algún cambio, algún giro dramático en los próximos semanas, meses? Continuista. Continuista. Yo creo que esto ya solo se arregla con violencia. José Luis. Yo creo que continuista. habrá enfrentamientos en el sentido dialéctico de plantear los temas más crudamente. Yo creo que Susana. nada se arregla con violencia y espero que esas palabras de Rute de que nos cargaremos los aviones rusos pues se queden ahí en palabras, y a nivel doméstico nada, es un resiliente, continuará sin presupuestos hasta 2027, espero que O sea, nada más continuista. allá y Claro. acabó. No, yo creo que en el Congreso va a haber muchas sorpresas parlamentarias, Yo creo porque también. la solidaridad era una solidaridad contra terceros en función de tus intereses, es decir, no a todos les interesaba lo mismo, a cada uno les interesa lo suyo, y en el momento en el que uno no consiga lo que quiere, necesitando los votos de todos, ahí es cuando va a empezar a desgajarse ese famoso bloque de investidura, que no era bloque ni era absolutamente nada. Muy bien, pues hasta aquí llegamos. Gracias a los 4 contertulios, este Senado del Saber y de la Comunicación. Gracias a vosotros por habernos seguido hasta aquí, y volveremos el próximo jueves, como siempre, en torno a las 11 de la noche. Buenas noches.